Isabel Pantoja, la indiscutible reina de la copla, ha sido internada de urgencia en un centro psiquiátrico. Ay, mi mente, 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 mi mente. No puede. Lo que parecía una noche tranquila en su finca Cantora terminó en un verdadero drama, con ambulancias, médicos y un silencio que pesa como una losa. Los primeros rumores empezaron a correr por las redes sociales, como una chispa que en cuestión de minutos se convirtió en un incendio mediático. Isabel Pantoja ha sido ingresada de emergencia. Al principio, los comentarios parecían un eco lejano de las muchas noticias que, en los últimos años, habían rodeado a la tonadillera. Algunos recordaban sus hospitalizaciones anteriores por problemas de salud física, episodios de hipertensión, complicaciones renales y la reciente tromboflebitis que la obligó a cancelar parte de su gira. Por eso, la reacción inicial de muchos fue pensar que se trataba de otro contratiempo médico. Pero esta vez, la verdad que se ocultaba tras esos titulares iba a estremecer incluso a los más fieles defensores de la artista. De acuerdo con el testimonio de varios vecinos y empleados, aquella noche Isabel no era la misma. Algunos aseguran que llevaba días mostrando un comportamiento errático, cambios bruscos de humor, conversaciones consigo misma, e incluso momentos en los que parecía hablar con personas que no estaban allí. A las 11 de la noche, el personal de la finca notó que Isabel se había encerrado en una de las habitaciones más antiguas de la casa, aquella donde guarda objetos personales y recuerdos de su vida junto a Paquirri. Minutos después, comenzaron a escucharse golpes contra los muebles y un llanto ahogado que fue tornándose cada vez más fuerte. Parecía que se le venía el mundo encima, relató un trabajador que pidió mantenerse en el anonimato. Con el paso de las horas, los gritos se intensificaron. Los empleados escucharon cómo repetía frases desconectadas, entre ellas una que luego se haría viral: no me quiten mis recuerdos, no me los quiten. Nadie sabe con certeza a qué se refería, pero varios apuntan a que podrían ser cartas, fotografías y pertenencias personales que Isabel atesora con celo casi obsesivo. A la 1:50 de la madrugada, y viendo que la situación no se calmaba, uno de los empleados de confianza decidió llamar a los servicios de emergencia. La descripción que dio al operador fue clara: está alterada, no se tranquiliza, y creemos que puede hacerse daño. El protocolo dictó que, además de una ambulancia, se enviara a un médico psiquiatra de guardia. Minutos después, un convoy discreto pero veloz entraba por el portón principal de Cantora. Dentro, los paramédicos y el especialista encontraron a Isabel en un estado de agitación profunda, el cabello despeinado, las manos temblorosas y la mirada perdida. Al notar la presencia de extraños, comenzó a retroceder hacia la pared, repitiendo entre sollozos: no me lleven, no me lleven. El psiquiatra intentó calmarla con voz pausada, explicándole que solo querían ayudarla. Sin embargo, la artista parecía atrapada en un episodio de desorientación total. La decisión médica fue inmediata: había que trasladarla a un centro especializado, no a un hospital común. Eran las 2:20 de la madrugada cuando la ambulancia, escoltada por un vehículo sin distintivos, salió de Cantora. En su interior, Isabel iba sedada, cubierta con una manta gris, y acompañada por un enfermero y el médico que había tomado la decisión de su ingreso. A través de una de las ventanas, un fotógrafo que había recibido el soplo logró captar una imagen difusa del rostro de la cantante. Esa única fotografía sería suficiente para que, antes del amanecer, todos los programas matinales abrieran con el mismo titular: Isabel Pantoja, ingresada en un centro psiquiátrico. La clínica elegida para su atención estaba situada en las afueras de Madrid, lejos de la presión mediática que inevitablemente se desataría. Este centro, de alta confidencialidad, ha tratado a políticos, empresarios y otras personalidades que requieren discreción absoluta. Cuando la noticia comenzó a circular, la confusión fue total. Algunos fans se negaban a creerlo y acusaban a la prensa de inventar una historia para dañar su imagen. Otros, en cambio, temían que fuera cierto y que su ídola estuviera atravesando un momento de extrema fragilidad. En cuestión de horas, la etiqueta #Fuerza Pantoja se convirtió en tendencia mundial en Twitter. Los mensajes de apoyo llegaron desde todos los rincones de España y América Latina, demostrando que la conexión emocional con su público sigue intacta, a pesar de los escándalos y polémicas de su vida. Mientras tanto, periodistas de investigación comenzaron a recabar información. Algunos aseguraron que la crisis de Isabel no era algo repentino, sino el resultado de semanas, o quizás meses, de desgaste emocional. La presión de la gira, los conflictos familiares por la herencia, y los problemas legales aún no resueltos habrían creado una tormenta perfecta en su interior. Los hijos de Isabel,
Kiko Rivera e Isa Pantoja mantuvieron un silencio absoluto en las primeras horas tras el ingreso. La prensa intentó obtener declaraciones, pero ambos optaron por el mutismo, lo que alimentó aún más las especulaciones. Algunos periodistas afirmaron que Kiko estaba al tanto de la situación y que había hablado con los médicos para autorizar el tratamiento. Otros apuntaron a que la relación madre-hijo estaba tan deteriorada que él se enteró de la noticia por televisión. En el círculo más íntimo, la preocupación era evidente. Personas que han trabajado con Isabel durante décadas admitieron que jamás la habían visto en un estado semejante. Siempre ha sido fuerte, una mujer que aguanta golpes que destrozarían a cualquiera, pero ahora, algo dentro de ella se rompió, confesó un amigo cercano. Cuando el sol comenzó a salir sobre Madrid, la ciudad ya estaba despierta para recibir la noticia. Las portadas digitales de los principales medios se llenaron de imágenes de archivo de la cantante, sonriendo en sus conciertos, recibiendo premios, y también algunas más sombrías, como las de su salida de prisión años atrás. Pero esta vez no era un asunto legal, ni un tropiezo profesional. Era algo más humano, más frágil, la salud mental de una mujer que, a pesar de su fama y fortuna, no había podido escapar de sus propios fantasmas. La madrugada que cambió todo dejó tras de sí un sinfín de preguntas sin respuesta, que provocó exactamente la crisis. ¿Cuánto tiempo permanecerá internada? ¿Podrá volver a los escenarios? Y, sobre todo, ¿está Isabel Pantoja preparada para enfrentar la tormenta mediática que inevitablemente seguirá a este episodio? En ese momento, nadie tenía respuestas. Solo quedaba una certeza, la reina de la copla había caído en una de las noches más oscuras de su vida, y el camino hacia la luz sería largo y doloroso. Las primeras horas tras la noticia del ingreso de Isabel Pantoja fueron un torbellino de incertidumbre y conjeturas. Las redacciones de los principales programas de televisión trabajaban a contrarreloj para desentrañar lo ocurrido. Productores, reporteros y colaboradores peinaban sus agendas en busca de fuentes fiables que pudieran arrojar algo de luz sobre un suceso que, a esas alturas, ya no era un simple ingreso hospitalario. Se trataba de la caída emocional de una de las figuras más icónicas de la música española. En cuestión de minutos, los rumores empezaron a tomar forma, alimentados por filtraciones anónimas que provenían, supuestamente, de personas cercanas a la familia y al círculo de trabajo de la cantante. Según varios allegados, Isabel llevaba meses mostrando señales preocupantes. El primer síntoma que llamó la atención fue su repentino aislamiento social. Quienes la conocen bien saben que, aunque siempre ha sido reservada en su vida privada, Isabel disfrutaba de las reuniones íntimas, las comidas en su finca y las conversaciones telefónicas con amigos de confianza. Pero desde hace aproximadamente medio año, esas costumbres comenzaron a desvanecerse. Los empleados de Cantora notaron cómo la cantante pasaba la mayor parte del día encerrada en su habitación, con las cortinas cerradas y apenas comiendo. Podía pasar horas sentada frente a un álbum de fotos, sin decir nada, o mirando por la ventana como si esperara a alguien que nunca llegaba, relató uno de los trabajadores. En ocasiones, parecía estar bien, bromeaba o canturreaba fragmentos de sus canciones, pero sin previo aviso, la alegría se esfumaba y la sustituían silencios prolongados o explosiones de ira contra quien tuviera cerca. Incluso su gran pasión, la música, empezó a perder brillo para ella. En los últimos meses había cancelado ensayos, pospuesto grabaciones y rechazado entrevistas previamente confirmadas. Hubo promotores de conciertos que se enteraron, a último momento y sin explicación, de que Isabel no actuaría. El desgaste emocional no era producto de un único factor, sino de una acumulación de presiones que, gota a gota, fueron minando su resistencia. La presión mediática es, sin duda, una de las más asfixiantes para alguien de su calibre. Desde que saltó a la fama en la década de los 70, Isabel ha vivido bajo el escrutinio constante de la prensa, sus romances, sus amistades, sus roces, su estilo de vida, absolutamente todo ha sido noticia. Y si bien en otros tiempos supo manejar esa exposición con aplomo, en los últimos años la relación con los medios se había deteriorado hasta volverse casi insoportable. A ello se sumaban sus problemas legales. Aunque había cumplido condena y saldado parte de sus deudas con la justicia, el fantasma de sus juicios seguía persiguiéndola. Las entrevistas que evitaba siempre terminaban derivando en preguntas sobre ese capítulo oscuro de su vida, recordándole heridas que creía cerradas. Y, como si eso no bastara, las tensiones familiares habían alcanzado un punto crítico. La relación con sus hijos, Kiko e Isa, se encontraba marcada por desencuentros públicos, declaraciones cruzadas en platós y reproches no resueltos. Kiko Rivera, en particular, había expuesto públicamente discusiones y conflictos por el reparto de la herencia de su padre, Paquirri, algo que no solo había dañado su vínculo,
sino que también había afectado profundamente el ánimo de Isabel. Varios medios coincidieron en señalar que el episodio que precipitó su crisis se produjo apenas unas semanas antes del ingreso. Según una fuente familiar, Isabel habría mantenido una fuerte discusión con un miembro directo de su familia por un asunto especialmente delicado, el control de su patrimonio y de Cantora. En la disputa, se habrían tocado temas de herencia, propiedades y la posibilidad de vender parte de la finca para saldar deudas. Para Isabel, Cantora no es solo una propiedad, es el santuario donde vivió sus momentos más felices con Paquirri y donde guarda recuerdos que considera intocables. La mera sugerencia de desprenderse de una parte de ella fue recibida como una traición imperdonable. Fuentes cercanas afirman que, tras esa discusión, Isabel sufrió un colapso emocional. No podía parar de llorar, decía que todo el mundo la quería destruir, que ya no podía confiar en nadie, relató la fuente. Desde entonces, su estado de ánimo se volvió aún más inestable, con episodios de paranoia en los que aseguraba que la estaban vigilando o que querían hacerle daño. Cuando Isabel fue evaluada en urgencias, los especialistas detectaron un cuadro de agotamiento emocional severo, acompañado de síntomas de paranoia y ansiedad extrema. No era, como muchos pensaban, un simple ataque de nervios pasajero, sino un estado de salud mental que requería intervención inmediata. Según un médico que prefirió no dar su nombre, Isabel presentaba señales de burnout emocional acumulado durante años, agravado por episodios de insomnio crónico y una falta de desconexión real de las presiones externas. Es una mujer que ha vivido bajo un estrés constante, que no ha tenido tiempo ni espacio para procesar muchas de las pérdidas y traiciones que ha sufrido. En su caso, el desgaste ha llegado a un punto en el que la mente dice basta, explicó. La decisión de ingresarla en una clínica psiquiátrica no fue tomada a la ligera. El equipo médico consideró que era la única manera de garantizar su seguridad y comenzar un tratamiento que incluyera medicación, terapia y un entorno controlado lejos del foco mediático. Mientras la noticia recorría España y Latinoamérica, la familia optaba por un mutismo absoluto. Los teléfonos de sus representantes y abogados sonaban sin parar, pero las respuestas eran siempre las mismas: no vamos a hacer declaraciones en este momento. Este silencio alimentó teorías y rumores, algunos de ellos disparatados, sobre supuestos intentos de encubrir la verdadera magnitud del problema. No obstante, para quienes conocen a Isabel, la situación era clara: la mujer que había superado la pérdida de su marido, que había enfrentado la cárcel, que había aguantado humillaciones públicas, estaba ahora luchando contra un enemigo mucho más invisible, pero igual de demoledor, su propia mente. Uno de los aspectos más repetidos por los psicólogos que comentaron el caso en televisión fue el impacto de la fama prolongada sobre la salud mental. Estar en la cima durante décadas tiene un precio, señaló un especialista en un programa matinal. La presión para mantenerse vigente, la falta de privacidad, la imposibilidad de tener una vida normal, todo eso va sumando capas de estrés que, si no se manejan adecuadamente, pueden desembocar en crisis graves. En el caso de Isabel, la fama no fue solo un trampolín para el éxito, sino también una jaula dorada de la que no podía escapar. Cada decisión, cada gesto, cada silencio, era interpretado y analizado por miles de personas. Y aunque supo jugar ese juego durante muchos años, ahora el tablero se había vuelto en su contra. Con su ingreso, Isabel comenzaba un proceso de recuperación que no sería rápido ni sencillo. Los médicos advirtieron que el tratamiento requeriría tiempo, paciencia y un compromiso real por parte de la paciente. El objetivo no era solo estabilizarla emocionalmente, sino también dotarla de herramientas para enfrentar las presiones de su vida cuando saliera del centro. Fuentes cercanas al equipo médico dejaron claro que la prioridad sería protegerla del estrés mediático y familiar, al menos en la primera fase de su recuperación. Necesita un espacio donde pueda ser simplemente Isabel, no la Pantoja, comentó un terapeuta. En ese momento, nadie podía asegurar cuánto duraría su estancia en la clínica. Podrían ser semanas o incluso meses, dependiendo de su evolución. Lo único seguro era que el episodio que la había llevado allí no era un hecho aislado, sino la consecuencia de años de desgaste silencioso, traiciones personales y un estilo de vida que, aunque lleno de glamour, también estaba plagado de soledad. Y así, mientras los focos mediáticos seguían encendidos, Isabel Pantoja enfrentaba en la intimidad de una habitación blanca la batalla más dura de su vida, la de recuperar la paz en su mente y en su corazón. La clínica psiquiátrica donde se encuentra Isabel Pantoja se erige en las afueras de Madrid, rodeada de un extenso jardín arbolado y un muro alto que impide cualquier mirada curiosa. El lugar es conocido por su estricta política de confidencialidad, diseñada para proteger a sus pacientes, muchos de ellos figuras públicas.
Aún así, como siempre ocurre con los nombres de gran peso mediático, ciertos detalles comenzaron a filtrarse poco después de su ingreso. No se trataba de información oficial, sino de retazos de conversaciones, testimonios de trabajadores bajo anonimato y observaciones de quienes, de alguna manera, podían ver más allá de los muros. Isabel había sido instalada en una habitación privada, amplia pero sencilla, con paredes blancas, cortinas de un tono beige apagado y un ventanal que daba a una zona del jardín donde los pacientes podían caminar en momentos de recreo supervisado. No había lujos innecesarios, una cama de hospital adaptada para su comodidad, una mesilla con un pequeño florero y un armario para su ropa. La privacidad era absoluta, pero también lo era la vigilancia. Un equipo de especialistas en salud mental se turnaba para supervisarla las 24 horas del día, observando no solo su comportamiento, sino también sus rutinas, sus gestos y hasta los silencios entre sus palabras. Los primeros días fueron los más difíciles. Isabel se negó a participar en las terapias grupales y rechazó cualquier intento de conversación que no proviniera de un médico. Respondía con monosílabos o, directamente, no respondía. A menudo pedía que le permitieran regresar a Cantora, asegurando que allí estaría mejor, que lo único que necesitaba era estar en su casa, con sus cosas. Sus negativas a colaborar se acompañaban de episodios de llanto intermitente, a veces silencioso y otras veces tan intenso que obligaban a intervenir para calmarla. Sin embargo, los especialistas sabían que la resistencia era un paso casi inevitable. Con paciencia, fueron introduciendo pequeñas actividades que no parecieran terapia formal, ejercicios de respiración, paseos cortos por el jardín en compañía de una enfermera, momentos para escuchar música suave en un rincón tranquilo del edificio. Al principio, Isabel aceptaba estas actividades sin demasiado entusiasmo, pero con el tiempo empezó a mostrar leves señales de apertura. Una tarde, mientras caminaba lentamente por el sendero de grava, tarareó unas notas de marinero de luces casi de forma inconsciente. Una enfermera que la acompañaba comentó que ese había sido uno de los momentos más significativos de su estancia, porque marcaba un quiebre en el muro que había levantado. Aún así, sus altibajos emocionales seguían siendo pronunciados. Algunos días despertaba con una energía casi luminosa, pidiendo papel y bolígrafo para escribir, o solicitando un reproductor para escuchar sus discos. Incluso, en más de una ocasión, cantó fragmentos de sus éxitos más recordados, llenando el pasillo con su voz potente y melancólica. El personal médico observaba esos momentos con cautela, sabían que podían ser un indicio de mejoría, pero también una ilusión pasajera antes de una nueva caída. Y, efectivamente, al día siguiente podía pasar horas enteras sentada junto a la ventana, inmóvil, con la mirada perdida en algún punto indescifrable del horizonte, ignorando las visitas y las llamadas de atención. El régimen del centro era estricto. Las visitas estaban limitadas a familiares muy cercanos y debían coordinarse con antelación. En el caso de Isabel, solo se autorizó el acceso de 2 personas, un hermano y un amigo íntimo de larga data, ambos instruidos para evitar cualquier conversación que pudiera alterarla. Las visitas duraban menos de 1 hora y se realizaban en una sala especialmente preparada para evitar interrupciones. A la salida, ninguno de ellos daba declaraciones a la prensa, ni siquiera para desmentir rumores. El silencio, en ese sentido, era tan denso como el que reinaba en las noches del lugar. La rutina diaria de Isabel comenzaba temprano. A las 7 de la mañana, una enfermera entraba con discreción para abrir las cortinas y dejar entrar la luz. Se le ofrecía un desayuno ligero, que algunas veces aceptaba con apetito y otras dejaba intacto. Después, una breve revisión médica y la administración de la medicación indicada. En días buenos, participaba en sesiones de conversación controlada con un psicólogo, donde hablaba de recuerdos, sensaciones o de pequeños detalles de su vida cotidiana. En días malos, esas sesiones se reducían a un intercambio mínimo de palabras o, en el peor de los casos, a un silencio prolongado en el que apenas levantaba la mirada. Poco a poco, el equipo médico introdujo terapias ocupacionales. Le ofrecieron pintar, aunque al principio se negó. Semanas más tarde, accedió a probar, y sus primeros trazos fueron abstractos, caóticos, llenos de colores intensos. Para los especialistas, esas pinturas eran un reflejo del estado de su mente, una mezcla de emociones encontradas, tensas y a la vez cargadas de energía contenida. También comenzó a escribir, aunque no siempre compartía el contenido de lo que plasmaba en el papel. Una enfermera comentó que en una ocasión dejó olvidado un cuaderno sobre la mesa y al abrirlo encontró frases sueltas, fragmentos de letras y un nombre repetido varias veces, como si se tratara de un mantra personal. Por las noches, el descanso era irregular.
Isabel tenía dificultades para dormir y aunque se le proporcionaba medicación para ayudarla, muchas veces se levantaba en la madrugada y se quedaba mirando por la ventana, envuelta en una manta. Una vez confesó a una terapeuta que sentía que, desde allí, podía escuchar a Cantora como si la finca estuviera llamándola. El apego a ese lugar era tan profundo que, incluso a kilómetros de distancia, seguía siendo el eje emocional de su vida. Fuera de la clínica, la expectación mediática no disminuía. Los periodistas acampaban cerca de la entrada, con la esperanza de captar alguna imagen de la artista o de sus visitantes. Los directores del centro se vieron obligados a reforzar la seguridad y a pedir a las autoridades locales que dispersaran a los curiosos. Dentro, Isabel parecía ajena a ese revuelo, aunque algunos sospechaban que era consciente de que cada paso suyo estaba siendo vigilado por la opinión pública. Con el paso de los días, comenzaron a registrarse pequeños avances. La cantante aceptó participar en una sesión grupal de música terapia, donde escuchó atentamente las interpretaciones de otros pacientes y, finalmente, se animó a cantar junto a ellos. No fue una actuación completa, pero su voz se unió tímidamente en un estribillo, provocando sonrisas entre los presentes. También empezó a interesarse por el jardín, preguntando por las plantas y solicitando cuidar un rosal que crecía cerca del muro. Ese rosal se convirtió en una especie de símbolo para ella, al que dedicaba unos minutos cada mañana, regándolo y quitando las hojas marchitas. A pesar de estos avances, los médicos advertían que el camino sería largo. Los episodios de tristeza y desorientación seguían apareciendo, aunque con menor frecuencia. Isabel continuaba luchando contra pensamientos de desconfianza hacia su entorno, un síntoma que requería especial atención. La relación con sus visitas era cordial, pero no exenta de silencios incómodos y miradas cargadas de nostalgia. La vida dentro del centro, aunque protegida y supervisada, no dejaba de ser un mundo ajeno a la realidad exterior. Isabel, acostumbrada a los escenarios, las luces y el bullicio de sus seguidores, ahora se movía en un espacio donde el aplauso no existía y donde cada día se medía en pequeños logros personales. A veces parecía aceptar esa calma obligada, otras, se la veía inquieta, como si contara las horas para salir. Pero los médicos sabían que la paciencia sería clave y que forzar su regreso al mundo exterior antes de tiempo podría ser contraproducente. En ese equilibrio delicado, la artista continuaba su proceso, navegando entre la nostalgia de lo que había sido, el peso de lo que aún la atormentaba y la esperanza, tenue pero presente, de que algún día volvería a encontrarse a sí misma. Mientras tanto, las paredes blancas de su habitación, el jardín silencioso y el canto ocasional que escapaba de sus labios eran el testimonio silencioso de una batalla que libraba en lo más profundo de su ser. A pesar de que su equipo legal y médico trabajan en conjunto, el pronóstico sobre el alta médica de Isabel es incierto. Los especialistas advierten que el proceso de recuperación podría ser largo y delicado, pues no solo se trata de estabilizar su salud mental, sino de reconstruir la fortaleza emocional que alguna vez la hizo invencible en los escenarios. En el mundo del espectáculo, la noticia ha generado una ola de apoyo y preocupación. Artistas, fans y hasta rivales han enviado mensajes deseándole fuerzas. Sin embargo, también han surgido voces críticas que culpan al constante acoso mediático y a la presión de la fama por haberla llevado a esta situación. Mientras tanto, su público espera con ansias que la reina de la copla regrese a los escenarios, aunque nadie puede asegurar cuándo, o si, eso sucederá. Lo único cierto es que la vida de Isabel Pantoja ha dado un giro inesperado y dramático, marcando un capítulo más en una historia personal llena de luces y de profundas sombras. Y ahora que conoces toda esta historia, ¿qué opinas tú? ¿Crees que Isabel Pantoja podrá superar este momento y volver a los escenarios? ¿O piensas que es hora de que se retire para cuidar de sí misma? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantará leerte. Dale like si te ha interesado esta historia, compártela con tus amigos para que ellos también opinen y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias.